La Vanguardia Podcast. Crear tu propia empresa está de moda. Así lo indican los datos. En el 2023 se registraron 108.000 nuevas sociedades mercantiles en España, una cifra récord desde el 2007. Sin embargo, las estadísticas también indican que la mayoría, un 60%, cerrará antes de cumplir 5 años, a pesar de que en muchos casos la idea de negocio era buena. Rafael Bussom, consultor especializado en finanzas y estrategia para pymes. Que de las empresas que he visto con problemas serios, quizá un 40% son empresas, y eran empresas algunas, que eran viables, que tenían un buen producto, que tenían un buen mercado, que estaban desde un punto de vista de producción y de producto bien dirigidas, pero que su poca o mala gestión financiera fue las que las llevó a tener una posición realmente complicada. Algunas de ellas han terminado cerrando. Para evitar la clausura, la planificación financiera es básica, así como detectar ciertos errores comunes en muchas de las empresas que acaban cerrando. Y al final también te das cuenta a lo largo de todos los años que en realidad este tipo de empresas, estamos hablando de empresas de 3, 4 millones hasta 10 millones, en realidad estas empresas, la mayoría siempre tienen los mismos problemas financieros y económicos. Les cuesta ganar dinero y les cuesta tener dinero. Como decía antes, son problemas diferentes que se resuelven de forma diferente y que a menudo, por esta falta de conocimientos de gestión financiera, intentan resolverse de la misma forma, que es con deuda. Hola, soy Raquel Kelar, periodista especializada en finanzas personales. Y este es el podcast Bolsillo de La Vanguardia, el podcast que te da información y consejos para sacar el máximo partido al dinero que ganas. Porque si bien el dinero no da la felicidad, sí ayuda a vivir mejor. Y en aras de lograr una mayor libertad personal y financiera, muchos deciden recorrer la senda de abrir su propia empresa. Pero si ya es complicado llevar nuestras finanzas domésticas, lo es más aún cuando se trata de un negocio y no tenemos demasiados conocimientos sobre cómo gestionarlo económicamente. Rafael Bussom lleva más de una década ayudando a pequeñas y medianas empresas a tener unas finanzas saneadas y, si no las tienen, a conseguir que remonten financieramente. Hola Rafael, un placer tenerte aquí en el podcast Bolsillo de La Vanguardia. Hola, ¿qué tal? Encantado yo de estar aquí con vosotros. ¿Cómo empezaste, Rafael, en este mundo? Pues la verdad es que, a pesar de que yo toda la vida de pequeño quería ser médico, las circunstancias pues, me llevaron a estar siempre vinculado al mundo de la empresa profesionalmente. Mi padre era directivo en una empresa y yo siempre he estado vinculado a departamentos de contabilidad y administración y finanzas. Entonces, cuando realicé uno de mis másters con un buen profesor de finanzas, yo decidí, cuando escuchaba cómo hablaba y cómo contaba finanzas, decidí que quería dedicarme a esto. Rafael Bussom, licenciado en ADE y máster en Finanzas y Dirección General, ha ocupado a lo largo de su trayectoria profesional varios puestos, desde contable hasta director financiero, pasando por jefe de administración. Y tras la crisis del 2008 decidió, junto a su mujer Gloria, comenzar a asesorar a pequeñas y medianas empresas sobre cómo mejorar sus finanzas. Obviamente trabajamos para ganarnos la vida, pero digamos las finanzas es sobre todo mi pasión, desde siempre me han gustado mucho y nuestra idea principal, y la llevamos hasta digamos sus últimas consecuencias, es ayudar a estos empresarios a que sus empresas sean viables y que sean potentes y que puedan seguir creciendo. Hay muchos pequeños emprendedores o que quieren ser emprendedores, que evidentemente quieren ponerse en solitario, abrir su propio negocio, porque igual piensan que así van a ganar más dinero o van a tener un poco más de libertad de decisión, ¿no?, en el trabajo que hacen, pero que se dan de bruces, ¿no?, en el tema financiero. Correcto. Digamos que
a lo largo de todos estos años lo que hemos visto es que muchas empresas cuando empiezan, el soporte que les da una gestoría les es válido, les va muy bien, les preparan la contabilidad, les presentan los impuestos pero llega un punto en el que las necesidades de gestión y planificación financiera no se ven cubiertas por estas gestorías y entonces es cuando las empresas dirigidas por gente que no tiene conocimientos en finanzas, es cuando las empresas pueden empezar a tener problemas. Por lo tanto, al abrir un negocio es indispensable contar con un asesor fiscal que evitará problemas con el fisco, pero también con un asesor financiero, sobre todo si no se tienen suficientes conocimientos sobre finanzas. ¿A cuántas pymes habéis asesorado desde que abristeis vuestra consultoría hace ya casi 2 décadas? Pues habremos asesorado, no lo sé, entre 100, 120 empresas. Y al final también te das cuenta a lo largo de todos los años que en realidad este tipo de empresas, estamos hablando de empresas de 3, 4 millones hasta 10 millones, en realidad estas empresas, la mayoría siempre tienen los mismos problemas financieros y económicos. ¿Cuáles son estos problemas? Básicamente son 2. Les cuesta ganar dinero y les cuesta tener dinero. Como decía antes, son problemas diferentes que se resuelven de forma diferente y que a menudo, por esta falta de conocimientos de gestión financiera, intentan resolverse de la misma forma, que es con deuda. Y esa es una mala solución. Vamos al primer punto, al de ganar dinero. ¿Cómo un asesor financiero puede ayudar a una empresa a ganar más dinero? Hace un par de años leí un artículo muy interesante y que cuando hago con una conferencia, un curso, siempre lo expongo porque me pareció interesante por lo preocupante, que ponía que el 45% de las empresas españolas no conocen sus costes de producción. Este es el principal problema de las empresas, que no saben cuánto les cuesta producir su producto. Lo producen muy bien, pero no saben cuánto les cuesta producir su producto. Con lo cual, su precio de venta lo fijan en función de mercado. A menudo los directores me dicen, es que a mí el precio de venta me lo fija el mercado. Y yo siempre les digo... La oferta y la demanda. Correcto. Y yo les digo a ti y a todo el mundo. Nadie pagará por un Volkswagen Polo lo que vale un Porsche. Así que a todo el mundo siempre el mercado nos fija el precio de venta. Otra cosa es conocer cuál es nuestro coste de producción para saber a qué precio mínimo tenemos que venderlo y ganar dinero, que es la primera premisa de una empresa. Otro error frecuente es no conocer con exactitud cuáles son los diferentes resultados de la empresa. A menudo encuentro empresarios que cuando les digo vamos a mirar tu cuenta de resultados, me enseñan la cuenta de resultados, me dicen esas son mis ventas y ese es mi resultado final. Pero hay una serie de datos intermedios en la cuenta de resultados, como es un margen bruto, un margen de contribución, que son los que indican si la empresa tiene problemas, dónde y por qué tiene problemas la empresa. Ahí es donde un asesor financiero puede ayudar mucho a mejorar esta cuenta de resultados. Así que, tal como hemos escuchado, a las empresas en apuros económicos les cuesta ganar dinero por 2 motivos principalmente. El primero, no trasladan de manera adecuada los costes de producción a sus precios. Y en segundo lugar, el empresario desconoce cómo elaborar e interpretar una buena cuenta de resultados. Si no llevamos un control financiero exhaustivo cada mes, de decir, bueno, cuánto he ganado y cuánto he perdido y qué costes tengo, si no hacemos ese control mensual, al cabo de 3 meses, cuando lo hacemos, nos damos cuenta que estamos perdiendo dinero. Exacto. Esta es otra de las necesidades de la empresa. No solo la planificación, es decir, un cálculo de costes, sino el control financiero. Muchas empresas analizan o miran sus cuentas de resultados cuando, por ejemplo, cierran el IVA trimestralmente. Las cuentas de resultados, los datos de la empresa y los balances hay que mirarlos mensualmente, como tú dices, para tener tiempo de reacción en decir, el mes pasado perdimos 2 puntos de margen, así que ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que repercutir los costes en los precios de venta, tenemos que incrementar precios, tenemos que vender más, etcétera, etcétera. La capacidad de tomar decisiones y decisiones correctas cuando se lleva un control mensual de los datos de la empresa claramente es mucho mayor. Y además de no repercutir el aumento de costes en los precios y no llevar un control exhaustivo de los resultados, hay un tercer motivo que puede empujar a una empresa al cierre. Y la otra vertiente es la financiera. Hay empresas que ganan dinero pero no tienen. Y ese es un problema diferente. Yo gano dinero, pero no tengo, así que hay que resolverlo de forma diferente. Puede ser que una empresa no tenga dinero porque gane poco, porque tenga una mala estructura financiera, porque esté excesivamente endeudada o porque esté mal endeudada, porque su estructura financiera, su estructura de financiación de sus necesidades financieras no es la correcta.
6 de cada 10 empresas quiebran antes de los 5 años de vida. El momento crítico suele llegar a partir del tercer año, cuando se acaba la financiación y las pérdidas se comen las ganancias. Según tu experiencia, Rafael, ¿cuántas de las empresas que acaban cerrando podrían haber sobrevivido si hubieran sabido gestionarse mejor? No lo sé, si tuviera que decirte un porcentaje, igual te diría que de las empresas que he visto con problemas serios, quizá un 40% eran empresas algunas que eran viables, que tenían un buen producto, que tenían un buen mercado, que estaban desde un punto de vista de producción y de producto bien dirigidas, pero que su poca o mala gestión financiera fue las que las llevó a tener una posición realmente complicada. Algunas de ellas han terminado cerrando porque a veces cuando te viene a ver una empresa te das cuenta. A lo largo de estos años he visto como muchas veces lo que ocurre es un ciclo de que las empresas por el poco control financiero que se lleva van perdiendo dinero, pierden dinero el primer año, entonces van al banco, le piden una póliza de crédito, el banco les da el crédito y con eso pueden cubrir sus necesidades financieras derivadas de esas pérdidas. Al año siguiente vuelven a perder dinero, vuelven a ir al banco y el banco les vuelve a dar crédito. Y así van sobreviviendo durante 1, 2, 3, 4, 5 años, hasta que llega un día que el banco les dice, se acabó el crédito. Se acabó. Y entonces aquí es cuando empiezan los problemas. Entonces es cuando realmente van a buscar un asesor financiero. Uh-huh. Y nosotros a estas empresas a veces las llamamos en catalán massa tard, demasiado tarde, ¿sí? Porque te vienen a ver y les tienes que decir, es demasiado tarde, te has endeudado de tal forma que ya no es viable. Tendrías que multiplicar por mucho tus ventas, tendrías que reducir tus costes de tal forma que ya no podrías salir a vender. Y entonces eso lleva muchas veces... ¿Y por qué no hay empresarios que llegan a este punto? Porque yo creo que mucha gente que conocemos, que hablamos con personas, que tenemos familia, amigos... ¿Conocemos algún caso de lo que tú me estás comentando? Sí. ¿No? ¿Por qué la gente se da cuenta demasiado tarde a veces de que su negocio no es viable? En realidad, en este país hay muy poca cultura financiera. Yo tengo 2 hijos, el mayor tiene 31 años. Creo que ellos fueron los primeros que empezaron a estudiar algo de economía cuando hacían bachillerato. Muchos de nosotros, de nuestra generación, empezamos a firmar hipotecas sin saber ni siquiera lo que era un tipo de interés. Hay muy poca cultura financiera. Hay muy poca concienciación de la importancia que tienen las finanzas, de la importancia que tiene sencillamente la contabilidad dentro de una empresa. La contabilidad, yo he encontrado empresarios que me dicen, bueno, eso es un coste, esto no me sirve de nada. Y es absolutamente al contrario. Mi trabajo se basa en una contabilidad bien realizada, bien estructurada, bien pensada, cerrada mensualmente, a partir de la cual yo puedo trabajar los números, conocer los números y saber cuál es el origen del problema que tiene una empresa. Así que es una cuestión de poca cultura financiera, no tanto de conocimientos. Evidentemente, si un empresario tiene un mínimo de conocimientos financieros le va a ayudar, pero lo que falta es esta cultura de saber, de reconocer, quizá a veces de decir yo de finanzas no entiendo, pero necesito a alguien que me ayude en el tema financiero. Cuando tenemos un problema legal, todo el mundo tiene muy claro que tiene que recurrir a un abogado. Normalmente no está tan claro que cuando tengo un problema en mi empresa tengo que recurrir a un asesor financiero y no a un asesor fiscal, sin restar importancia, obviamente, a la dinámica fiscal. Por lo tanto, por muy viable que sea una idea de negocio, si no hay detrás una buena gestión financiera, el naufragio está prácticamente asegurado. Para evitarlo, es indispensable utilizar 2 instrumentos para que una empresa sea viable económicamente. Yo siempre digo que, hay 3 funciones básicas dentro del área financiera en una empresa. La primera es planificar. Desde mi punto de vista, todo arranca en la planificación. Planificar significa hacer un presupuesto y significa calcular costes. Y a veces encuentro empresarios que me dicen, no, yo no puedo hacer presupuestos porque no sé lo que voy a vender la semana que viene. Y yo les digo, ni tú ni nadie. Volkswagen tampoco sabe lo que va a vender. ¿Sí? Lo que sí que saben ellos, y yo que tengo una empresa muy pequeña, y tú deberíamos trabajarlo, es qué quieres que pase el año que viene. Por lo tanto, hacer un presupuesto lo que pretende es definir objetivos. ¿Cuál es el objetivo de mi empresa? Que puede ser un objetivo económico, ganar más, vender más, crecer, incorporar un producto, introducirnos en un mercado. Por tanto, hay que definir un objetivo y establecer
qué deberemos hacer para cumplir este objetivo. Desde este punto de vista, la confección de un presupuesto toma mucho sentido. No hacer un presupuesto no es coger los datos del año pasado y extrapolarlos al año que viene, sino que es definir objetivos y qué es lo que necesito para conseguirlos. La segunda función básica es, a partir de aquí, conseguir los recursos necesarios para poder cumplir este objetivo. Hay empresarios que realizan un presupuesto y dicen, el año que viene el presupuesto me dice que voy a ganar, que voy a tener beneficios. Pero la otra pregunta tan o más importante es, ¿pero voy a tener capacidad financiera para hacerlo? Claro. Y muchas veces la respuesta es no. Entonces hay que planificar financieramente, es decir, cuánto dinero y de qué forma y para qué voy a necesitar quizá algo de deuda para poder cumplir este presupuesto. Porque, por ejemplo, si tenemos una empresa o una fábrica que produce, no sé, ropa, ¿no? Por ejemplo, y para poder aumentar esa producción y vender más necesitamos comprar una máquina nueva, pero no tenemos el dinero. Hay que planificarlo. Hay que planificar. Siempre. Y ahí es donde entra la deuda buena, Aquí ¿se puede decir? Sí, digamos, la deuda, yo siempre digo una frase que siempre la repito, que la deuda no es mala, estar endeudado no es malo. Lo que es malo es estar mal endeudado o demasiado endeudado. La deuda es buena cuando la deuda se utiliza para crecer, cuando la deuda está planificada, está calculada y tengo claro para qué me sirve. Una empresa que está en crecimiento es una empresa que demandará siempre recursos financieros. Lo que hay que saber es cuántos y para qué necesitar estos recursos financieros, preverlos con antelación y anticiparnos a un posible problema. Si yo sé que el año que viene voy a crecer un 10% y necesito X dinero, hoy tengo que calcularlo y saber y decidir cuál es mi política financiera. Me endeudo, hago una ampliación de capital, hago las dos cosas y, por tanto, decidir cuál va a ser mi estrategia financiera para cubrir esas necesidades. Esto es lo que lleva muchas veces a empresas a no poder sobrevivir, empresas con capacidad de crecimiento y capacidad de generación de beneficios, su falta de planificación financiera. Luego decíamos, antes de saltar a la siguiente pregunta, para cerrar un poco las pautas, ¿no? Las principales patas de la financiación, de la planificación financiera de una empresa. Otra es el control del que hablábamos antes. Correcto. La gestión financiera básicamente se basa en estos dos grandes conceptos. El primero es la planificación y el segundo es el control. Y el control significa esto, realizar una cuenta de resultados bien estructurada. No puede ser la misma cuenta de resultados la de una empresa que fabrica bolígrafos que la de una empresa de consultoría, porque su negocio es diferente, su cálculo de costes es diferente y a pesar de que hay una estructura contable y de cuenta de resultados, digamos, general, hay que saber qué costes ponemos en cada uno de los apartados para poder calcular bien cuál es el resultado. Y el control debe realizarse de forma mensual, de forma exhaustiva, de forma tranquila y hay que tomar un tiempo. A veces también digo a mis clientes, tienes que dedicar como mínimo una tarde al mes a gestionar tu mejor cliente, que es tu empresa. Por lo tanto, eso significa sentarte y mirarte los números con detalle y analizarlos con detalle. ¿Por qué sale este resultado? ¿Qué varía respecto al año pasado? ¿Qué varía respecto a este presupuesto? Y, por tanto, poder tomar decisiones en base a estos números. Como hemos explicado en más de un episodio de este podcast, el endeudamiento máximo de un hogar no debe sobrepasar el 30% de sus ingresos. ¿Es esta regla también aplicable a la empresa? ¿Hay un límite para endeudarse? Mi opinión, y esta es mi opinión porque soy financieramente prudente, me gustan empresas que estén muy bien capitalizadas. A mí me gustan empresas con una estructura financiera con deuda entre un 30 y un 40% máximo. Pero esta es mi opinión. Sí que es verdad que hay una teoría en la que dice que cuanto a ingresos, respecto a ingresos. No, en el total de sus recursos financieros. La deuda respecto a los ingresos, digamos, el tope máximo de la deuda es el que nuestra capacidad de generar cash flow, nuestra capacidad de generar beneficios sea capaz de cubrir. No hay un porcentaje. Sí que hay un porcentaje en cuanto al total de nuestro pasivo, que yo cifro en este 30-40%, pero siempre hay que mirar la deuda en relación a la capacidad de generar beneficio. Las personas, las familias, también se endeudan en base a su renta. Así que yo gano 1.000, así me endeudo hasta 300. Si gano 2.000, puedo endeudarme hasta 600. ¿no? En una empresa pasaría algo muy similar. La deuda siempre tiene que estar relacionada con nuestra capacidad de generar beneficio o cash flow. ¿Crees que es indispensable tener conocimiento financiero para abrir un negocio?
Te diría que no es indispensable tener conocimiento financiero, pero sí que es muy necesario, muy importante y muy beneficioso tener un mínimo de conocimientos en saber interpretar correctamente una cuenta de resultados, saber interpretar correctamente un balance, pero sobre todo tener esta capacidad de decir necesito ayuda en este área y por tanto voy a buscar la ayuda que necesito. Pero es muy importante. Yo hago también formación porque me gusta y acostumbro a dar formación a los clientes que tenemos en el despacho que no tienen conocimientos financieros. Yo prefiero darles antes algo de formación para que podamos entendernos y podamos hablar un poco el mismo lenguaje. Es muy importante, sí. Y cuando les planteas esto, voy a formarte mínimamente en finanzas, sí. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Cuál es la reacción habitual? No, les gustan, pero dicen, pero yo no tengo ni idea de esto, pero es fácil. Y si somos capaces de transmitir finanzas con cierta facilidad y hacerlas fáciles, para mí hay un tema muy importante que es hay que hacerlo fácil, hay que hacerlo muy fácil. A un empresario que no sabe finanzas no puedes ir a plantearle grandes estudios financieros, hay que hacerlo fácil para que lo entiendan y sobre todo para que les sea útil. Lo importante de todo esto es que les sea útil y que vean que realmente el tiempo que dedican a analizar sus números les permite tomar decisiones acertadas. Una persona que quiere establecerse por su cuenta, por ejemplo, un autónomo que quiere abrir su negocio y viene a tu primera visita, ¿cuál es el primer consejo que le das? El primer consejo que le daría y lo primero que haría con él sería planificar. Vamos a ver cuánto puede generar tu negocio, vamos a ver cuál es la necesidad que va a generar tu negocio. Y sobre todo también tener muy claro que desde un punto de vista más estratégico, que su idea, que su producto, que su servicio, el mercado lo va a aceptar y que lo va a aceptar a un buen precio. Demasiado a menudo hay productos o servicios o empresarios que pretenden competir en precio. Y competir en precio normalmente siempre es una guerra perdida. Siempre se sale perdiendo. Alguien sale perdiendo cuando se compite en precio. Así que hay que valorar muy bien la posición estratégica de este producto o servicio. Voy a ser capaz de vender este producto al mercado a un precio razonable y a un precio que me permita ganar dinero. Y segundo, como digo, planificar. Planificar muy bien cuáles van a ser mis costes y cuáles van a ser mis necesidades financieras. O sea que además del tema financiero incides en la diferenciación, ¿no?, del producto y servicio. Claramente. Porque si competimos en precio estamos perdidos. Esa es un poco la conclusión. Hay sectores que principalmente compiten en precios. Hay sectores que funcionan, ¿no? Empresas que funcionan y que su ventaja competitiva es el precio. Hay marcas, y todo el mundo conocemos marcas, que su ventaja competitiva es el precio. Pero hay que ser financieramente muy potente para poder competir en este sentido. Es más difícil, pero más rentable encontrar una ventaja competitiva que no sea un buen precio. Esto es lo que hay que pensar muy bien antes de lanzarse a la aventura empresarial, que siempre es fascinante y siempre es interesante, sí, por supuesto. Llegamos a la recta final del podcast, no sin antes abrir el melón de las crisis, ¿no? Las temidas crisis económicas. Aquí hay que ser muy resiliente, tanto de manera particular en nuestras finanzas como también si tenemos una empresa, ¿no?, a cargo. Y aquí en tu trayectoria personal tienes experiencia, ¿no?, en una experiencia que viviste en tu carne propia, ¿no?, en la crisis financiera del 2008. Sí, nosotros con Gloria abrimos una empresa inmobiliaria porque teníamos mucha experiencia en este sector y vino la crisis del 2008 y 2009 y nos cerró la empresa, como tantas otras empresas. La conclusión que sacamos varias conclusiones, pero en este tipo de crisis aprendes muchas cosas, aprendes muchas cosas y tampoco es un país o tampoco la nuestra es una cultura que acepte, vamos a llamarle, los fracasos o los errores, o decirle a alguien que has cerrado una empresa no está culturalmente bien visto. En la cultura anglosaxona, decir que has cerrado una empresa o que tienes experiencia en haber cerrado una empresa te da una cierta experiencia, te posiciona mejor que si dices no tengo ninguna experiencia en empresas. Así que tendríamos que quitar un poco esta valoración negativa que hacemos de cuando has tenido que cerrar una empresa, cuando has tomado malas decisiones. Dirigir una empresa significa tomar decisiones, básicamente es eso. Y tomar decisiones significa también equivocarse, por supuesto que sí.
y hay que tener la cultura, hay que tener la capacidad suficiente para reconocer que hemos tomado malas decisiones y que hay que rectificar. Yo a lo largo de estos 15 años en nuestro despacho hemos tomado decisiones que no han sido quizá las más acertadas, y lo importante es saber verlas, tener la capacidad de analizarlas y ver la decisión que hemos tomado no es la correcta, vamos a ir por otro camino y vamos a redirigir el negocio hacia donde queremos. El error es una base muy importante para el aprendizaje. Por supuesto, sí, se aprende mucho de los errores, sí. Parece un tópico, pero es verdad, de los errores se aprende mucho, sí. Pero en finanzas, al menos que no nos cueste miles de euros, ¿no? Deberíamos que ese intentarlo y sea lo más barato posible. Exacto. Y ese es el objetivo de proyectos como el vuestro, ayudar a las empresas a que en esa toma de decisiones, en la que a veces se pueden equivocar, los errores cuesten lo más barato posible. Así es. Pues muchas gracias, Rafael, por estos minutos que nos has dedicado aquí al podcast Bolsillo. Muy bien, gracias a ti. Y a ti, querido y querida oyente, deseo que la información y experiencia que has podido escuchar en este capítulo de Bolsillo te hayan resultado útiles e interesantes. Por mi parte, me despido con esta inspiradora frase del empresario y escritor Robert Kiyosaki, que dijo: «En los malos tiempos es cuando surgen los verdaderos emprendedores». Pues eso, nunca tires la toalla sin antes revisar a fondo las finanzas de tu empresa y actuar con estrategia. Te espero en el próximo episodio. Guión y dirección, Raquel Kelar. Diseño de sonido, Luke Cole. Voces, Raquel Kelar y Gina Tosas. Suscríbete a este podcast y no te pierdas ningún episodio. Gracias por escucharnos.